Domingo. 13 de octubre. En el principio, el Logos divino. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática y los comentarios del Espíritu de Profecía. Lee Juan 1, 1 al 5. ¿Qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Juan 1, 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Evangelio de Juan comienza con este asombroso pensamiento: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación, en el principio, Génesis 1:1. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús. A continuación, Juan declara: y el Verbo estaba con Dios. En Juan 1:18, el evangelista afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? La respuesta se encuentra en el texto original en griego, en el que existe el artículo definido, el, pero no el indefinido, uno. Lo importante para nosotros es que el artículo definido, el, en griego indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. En la frase el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. En la frase y el Verbo era Dios, el término Dios no lleva el artículo, lo que, en este contexto, señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre, sino el Hijo divino de Dios, la segunda persona de la deidad. El apóstol corrobora esto en Juan 1, 3 y 4, donde dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, el deseado de todas las gentes. Página 11. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? ¿Qué perderíamos si Jesús fuera, de alguna manera, un mero ser creado? Comparte tu respuesta con tu clase el sábado, y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Comentarios del Espíritu de Profecía. Aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra, Verbo, existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo, palabra, era con Dios, y era Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída, y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecido desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuera creado se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Cristo dijo: me has preparado un cuerpo. Pero no vino en forma humana sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo, como un bebé en Belén, exaltada Jesús, página 74.
El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Se cita Proverbios 8:22 al 27. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible. Mensajes selectos, tomo 1, página 291. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Aquí la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presentan como rayos vivientes de luz procedentes del trono eterno. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:1 y 2, mensajes selectos, tomo 1, páginas 291 y 292. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de Escuela Sabática para este día. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestras publicaciones para que el mensaje pueda llegar a más personas. Te deseamos una feliz semana. Que Dios te bendiga.